Bueno, pues sí, cuando alcanzamos ya las 11:40 de la mañana, pues estamos en el magazine, estamos en el programa Levántate de las Mañanas y como veníamos anunciando durante toda la mañanita, ya tenemos aquí el programa que estábamos esperando, el programa de los jueves, La Intención Positiva, y tenemos también aquí a don José Manuel Valadés. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Manoli. Como ya es habitual, todos los jueves. Ya ves, yo ya lo tengo en agenda. A mí los jueves que no me llamen a estas horas, que ya saben que estoy aquí. Pues por nosotros es un placer tenerte aquí con nosotros porque nos traes siempre temas de mucho interés. Sí. Y sobre todo en el tema de hoy es muy interesante porque estamos en la etapa final de estudios. Sí. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito aquí en La Intención Positiva, que por cierto estamos totalmente en directo en las redes sociales en Facebook, para el que nos quiera ver totalmente en directo. Bueno, pues vamos a hablar de la generación Z. Sí. Como decimos, estamos a final de curso y bueno, sobre todo la generación Z se llama así porque son los niños que están nacidos desde el año 1994 y hasta el 2010. Hablamos de la primera generación del siglo XXI. Y por cierto, pues la verdad es que normalmente nos quejamos bastante de la juventud de hoy. No sé, achacamos a que no les gusta trabajar, a que no les gusta estudiar, a que son más o menos un poquito pasotas y son desinteresados de la sociedad que se vive hoy en día. Bueno, pues nos vas a explicar un poquito en qué consiste todo esto y a ver qué solución le podemos dar. Claro, porque como bien has dicho, Manoli, has mencionado algunos de los estereotipos que estos chicos les solemos dar, ¿no? Y más ahora que estamos en épocas de finales de exámenes, van a ser épocas de dar notas, van a ser épocas de muchas broncas y de muchas falsas creencias que los padres cuando hablen entre ellos acerca de esta generación, acerca de estos chicos, pues realmente les vamos a ir poniendo etiquetas que bajo mi punto de vista no se merecen, ¿no? Es decir, es cierto que son distintos, es cierto que tienen un sistema de valores radicalmente distinto a lo que hemos tenido, pero es que es normal, es que la primera generación del siglo XXI, es que estamos en una época donde las necesidades de esta generación han cambiado. Yo, por ponerte un ejemplo, mis abuelos que vivieron una guerra civil, los valores que tenían en su vida eran los valores de la supervivencia. Ellos luchaban por mantenerse vivos, sin ir más lejos, de llevarse un plato de comida cada día, ¿no? Mis padres, que vivieron una dictadura, su única necesidad era precisamente el garantizar la seguridad, ¿no? Y el garantizar la seguridad, el pasar desapercibido, era lo que se tenía que hacer en esa dictadura. Y eso es lo que aprendieron mis padres y lo que han intentado enseñarnos a nuestra generación. Nuestra generación, que se llamó la generación X, ya buscaba el reconocimiento, ¿no? Éramos aquellos jóvenes sobradamente preparados, ¿no? ¿Verdad? Que empezamos a ir a las universidades y empezamos a crear riqueza ya en esa transición, en ese principio de democracia. Y luego hemos tenido una generación, la generación millennial, que es la generación anterior a esta, que es la generación que ha vivido toda la crisis, que ha sido las grandes víctimas de toda la crisis, que eran gente muy preparada, muy cualificada, que no ha tenido dónde colocarse o fraguar su vida, ¿no? Y resultado de todo ello, tenemos una nueva generación con un sistema de valores radicalmente distinto. Entonces, cada época en la vida hemos tenido una necesidad que cumplir en cada generación y a lo mejor, es opinión mía, creo que no sabemos entender o no nos hemos acercado lo suficiente a esta generación. Pues yo creo que sí. Y verdaderamente, pues ya que estamos hablando de generaciones y concretamente de la generación Z, ¿cuáles son los valores que verdaderamente tiene esta generación? Claro, pues como te digo, estos son hijos de nuestra generación, de la generación X o de la generación de los millennials, ¿no? De gente que ha pasado por una gran crisis, ¿no? Hemos vivido momentos de corrupción, entonces es una generación que, por ejemplo, no cree en la política ni en los políticos. Es una generación que tampoco asocia el tener un título académico con tener éxito profesional, porque ellos han visto en la generación anterior a la suya como esos chicos que estaban sobradamente preparados, muy cualificados, con un doble grado, inclusive con un máster, ¿no? Y se han tenido que marchar fuera de España para buscarse un futuro, o incluso se han visto abocados al paro o a hacer trabajos relativamente menores en categoría a lo que ellos habían estudiado, ¿no? Entonces, por eso no son partidarios, no creen. Cuando les decimos tienes que estudiar para encontrar un buen trabajo, ellos no te creen, porque ellos te pueden dar 1000 ejemplos de personas que han estudiado y no tienen un buen trabajo, ¿no? Claro. Pero por otro lado también tienen los valores que son muy positivos y muy útiles a nivel social. Es decir, ellos están muy comprometidos con el medio ambiente, muy comprometidos con causas individuales. De hecho, manejan muy bien las redes sociales, ellos han criado con la tecnología, nosotros hemos tenido que aprender, pero es que ellos han nacido ya sabidos, ¿no? Entonces, lo podemos ver todos los días en Facebook, cómo comparten, le dan a me gustas,
de causas muy particulares, muy puntuales, y en eso sí que son comprometidos con lo que hacen. Eso es un valor bastante importante. Y luego también valoran por encima de todo las emociones. Es decir, las emociones, las experiencias, no atienden las razones. Y no atienden las razones porque las razones para ellos no les dan verdad sobre lo que ellos quieren en la vida. En cambio, todo lo que sea emocional, todo lo que transmite una experiencia, una pasión, todo aquello que me acerque con el ocio y el placer, ellos lo van a coger de buen grado. Pues sí, la verdad es que sí. Pero sobre todo nos pasa una cosa en cuanto a esto que estás hablando, en lo último que has dicho. Las mamás nos quejamos mucho de que nuestros hijos no hacen caso de lo que les decimos. Cualquier cosita, pues pasan, no hacen caso y verdaderamente, pues a veces es motivo de discusión y de pelea en casa, ¿no? Entonces, por muchos argumentos que nosotros les demos, ellos no creen nuestros argumentos. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Claro, primero aprender a hablar su lenguaje, porque es que ocurre que nosotros utilizamos el lenguaje de la razón, ¿no? Decimos, tienes que estudiar para tener un buen trabajo. Ellos te van a decir de tantas personas que conocen que han estudiado y no tienen un buen trabajo. Ellos te van a decir, tienes que esforzarte, ¿no? Y ellos te van a responder la cantidad de veces que se han esforzado en la vida y no ha servido para nada. Entonces, si tú le das una razón, ellos te van a dar 5 razones en contra de lo que tú has dicho. Entonces, por eso yo siempre recomiendo a los padres que intentemos trabajar desde el punto de vista de las emociones, ¿no? Es decir, en mi generación era impensable ver, por ejemplo, un superhéroe en los años 80, verle llorar, ¿no? Y nosotros hemos visto a superhéroes como Batman o Superman y lloran, ¿verdad? Y sienten y padecen, ¿no? En cambio, aquellos superhéroes que teníamos en los años 80 eran totalmente bloques de hielo, ¿no? De alguna manera. Es decir, ellos incluso están viendo en el reflejo de sus ideales gente que siente, que padece, que sufre, y ellos las emociones las captan mucho más que las razones. Entonces, intentar abordar esto desde un punto de vista emocional, como hablamos una vez en la inteligencia emocional, es mucho más efectivo para comunicarnos con ellos que a través de la razón. Claro, a veces es difícil comunicarnos con ellos porque verdaderamente tienen hasta un lenguaje diferente al nuestro. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer como padres o como personas que convivimos con ellos para acercarnos a ellos y poder llegar a entenderles verdaderamente? Claro, nosotros lo vemos siempre desde nuestro mapa, desde nuestra perspectiva, desde lo que nuestra generación ha necesitado, ¿no? Hablamos de la supervivencia, de la seguridad, ¿no? Del reconocimiento. Lo primero que tenemos que ver, ¿cuál es el objetivo de esta generación? ¿Cuál es su propósito en la vida? Una vez que entendamos cuál es ese propósito en la vida, vamos a perfectamente saber orientarles. Vale, y verdaderamente vamos a ver exactamente qué es lo que persiguen. ¿Nos puedes orientar sobre esto? Es además envidiable, porque si hemos dicho que otras generaciones persiguen otras necesidades, ellos lo que persiguen es la autorrealización. Claro. Entonces, ellos necesitan sentirse autorrealizados. Pero para todo lo que hacen, ¿no? Desde incluso hasta para hacer la cama tiene que ser una autorrealización para ellos, si no, no le van a encontrar sentido. Tú piensas lo siguiente, ellos no conciben el esfuerzo y el sacrificio como lo concebía nuestra generación o como lo concebían generaciones pasadas, ¿no? Que para en esta vida tener un lugar, ¿no? Tenías que sacrificarte o tenías que esforzarse. Ellos no entienden, por eso decimos, es que no te esfuerzas, es que no entienden por qué me tengo que esforzar, porque ellos han visto una generación anterior donde se han esforzado muchísimo para no conseguir nada. Entonces es algo que, de alguna manera, la historia les ha hecho beberlo. Ten en cuenta que ellos, por otro lado, son muy comprometidos. Entonces es mejor cambiar el chip y decir, no trabajes con ellos desde la cultura del esfuerzo, trabaja desde el compromiso, ¿vale? Porque si tú eres capaz de hacerles comprometerse con algo, sé que lo van a cumplir, ¿vale? Yo tengo alumnos en mi centro que a lo mejor, por ejemplo, van a canto, van a música, van a fútbol, y ellos tienen un compromiso radical con lo que se han comprometido. Dicen, hoy, pues, ¿por qué hoy no faltas, te quedas en casa estudiando y no vas a entrenar? No, es que me he comprometido, cuentan conmigo, ¿vale? Entonces, ese es un valor muy importante que tenemos que saber destacar y rescatar de ellos. Ellos no hacen las cosas, como hemos dicho, por obligación o por necesidad. Lo tienen que hacer para que coincida con el placer. De hecho, hoy en día están apareciendo nuevas profesiones porque ellos coinciden el trabajo con el ocio. Por ejemplo, youtuber o este tipo de profesiones nuevas que están saliendo es en fruto a eso, ¿no? El otro día vi un chico que se dedicaba a ser comentarista de videojuegos, ¿no? Entonces, ellos entienden que el trabajo a lo que se tienen que dedicar en la vida tiene que coincidir de alguna manera con el ocio, con sus pasiones, con sus emociones.
Y si tú les dices que se van a dedicar a algo como nos han inculcado toda la vida, de trabajar de 8 a 3 en una oficina donde eso no te llena, ellos van a decir que no. El otro día estuve hablando con un empresario que me dice, se me ha despedido un trabajador que le estaba pagando 2.000 euros al mes porque dice que el trabajo no le llena. Vaya. Eso en nuestra generación era impensable. El trabajo podría ser el más aburrido del mundo, pero si te están pagando 2.000 euros al mes, lo vas a mantener hasta los 65 años. Sí, sí. Pero esta generación no le puedes comprar con dinero, porque el dinero ya lo tienen. Les tienes que comprar precisamente con eso, con algo que les motive a su autorrealización. Entonces, los padres tienen que intentar investigar en sus hijos qué es aquello que realmente le conecta con el ocio, le conecta con el placer, o para que ellos se puedan realizar. De esa manera es más fácil que nos podamos comunicar con ellos. Claro que sí. Desde luego hay que reconocer que son súper inteligentes, porque desde bien chiquititos cogen sus videoconsolas, el móvil, los videojuegos y etcétera, y le hacen funcionar a los aparatos de tal manera que nosotros, en nuestro mundo, bueno, primeramente es que no existían en esas épocas, pero que después estamos en ello, pero nos cuesta hasta que nos integramos. Sí, efectivamente. Entonces ellos son muy inteligentes, son muy creativos, imaginativos, y lo que pasa es que creo que las madres a veces no les entendemos. Sí. No quiere decir que no, por supuesto, que no valgan, que no quieran, sino que llevan otro concepto de vida. A esas madres, ¿qué podemos decirles para que puedan entender a sus hijos? Trabajar, como hemos dicho antes, desde la emoción y desde el compromiso. Es decir, removerles por dentro. Por ejemplo, Manoli, tú cuando me ves por las mañanas cuando llego aquí me preguntas cómo estás, ¿no? A partir de ahora empieza a preguntarme cómo te sientes. Es decir, si tú me preguntas, ¿qué tal estás? Bien. Te voy a contestar eso. Si tú le preguntas a tu hijo, oye, ¿cómo estás? Bien. Ahora pregúntale a tu hijo, ¿cómo te sientes? Me siento agobiado. Vale. ¿Qué te agobia? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedes hacer tú para superar ese agobio? Y dentro de lo que puedes hacer tú, ¿a qué te comprometes? Es decir, ponle ese compromiso. Es decir, cuando una madre, por ejemplo, le da una orden al chico, haz la cama. El chico normalmente dice, no, quiero hacer la cama. Menos lo hace. No me llena, claro. Entonces no le preguntes directamente, haz la cama. Le dices, oye, mira, tengo muchas cosas que hacer, necesito tu ayuda. Cuando le digas, necesito tu ayuda, él ya va a prestarte atención. ¿En qué quieres que te ayude? ¿Podrías ayudarme a hacer la cama? Es decir, ya estás conectando con sus emociones, no estás conectando con una orden injustificada que para él no tiene sentido, ¿no? Entonces ya te digo que son muy comprometidos. Si tú los comprometes y te los traes precisamente no desde la cultura del esfuerzo, sino desde la cultura del compromiso, estoy convencido de que ellos van a responder. Vale, verdaderamente me voy dando cuenta, yo la primera, creo que todo el mundo igual, que tienen sus valores y que, como ya decía, son muy inteligentes y hay que saber conocerlos, claro, yo, por ejemplo, y acercarse a ellos, aunque es difícil. Claro, en el tema de los estudios, por ejemplo, Manoli, ahora que hemos estado de exámenes, ¿no? Yo, uno de mis alumnos, a cualquiera de ellos, siempre le pregunto lo mismo, digo, ¿qué nota quieres sacar? Lo primero que le pregunto. Me dice, hombre, pues quiero al menos aprobar. Claro. Vale, ¿qué puedes hacer? ¿Qué tienes que hacer para aprobar? Pues tengo que hacer esto y esto y esto. ¿Y a qué te comprometes a hacer? Cuando tú ya le das a elegir, ¿a qué te comprometes? ¿No? Le das esa responsabilidad y cuando la orden ya no viene de fuera, sino que la orden viene de dentro. No tengo que buscar los recursos fuera de mí, los tengo aquí. Y esa orden me la doy yo a mí mismo. Ese chico ya empieza a cumplir, ¿vale? Entonces, cuando muchas veces decimos hay que motivarlos y los motivamos con cosas de fuera. Te compro un móvil, te compro una moto, nos vamos de viaje. No les traigas cosas de fuera, tráele cosas de dentro, ¿vale? ¿A qué te comprometes, no? Entonces, eso pienso que es, al menos dentro de nuestra academia o dentro de nuestro ámbito profesional, nos es muy efectivo. Ya. Bueno, pues entonces, como profesional del coaching, yo digo una cosa. ¿Cómo de bueno o malo es esta nueva generación? Pues mira, ni buena ni mala. De cierto llega a ser que cada generación tiene que cumplir con la responsabilidad que la historia le ha dado en ese momento. Como te dije antes, mis abuelos en la guerra tenían la responsabilidad de sobrevivir y mis padres en dictadura tenían la necesidad de ganar seguridad para ellos y para su familia, ¿no? La responsabilidad de estos chicos hoy en día es darnos una lección de que no tenemos que hacer las cosas porque la sociedad nos lo imponga o porque nos lo imponga la tradición. La lección que nos van a dar ellos es busca la autorrealización, busca la felicidad, busca lo que te conecte con el placer. Y es por eso que yo me siento muy afortunado de esta rueda de jóvenes todo el día, porque eso lo he aprendido de ellos. Ya. Eso no me lo han enseñado en la universidad, ni me lo han enseñado en ningún curso. Lo he aprendido de ellos. Si realmente me conecta con el placer, no me voy a cansar, lo voy a hacer bien,
va a coincidir con mis talentos, voy a encontrarme en mi elemento. Ahora, si es algo que tengo que hacer por obligación, pues me va a hacer sentir infeliz, me va a hacer sentir fuera de lugar, ¿no? Entonces, tú piensas que la generación que estamos educando no es una generación de productores que se iban antes al campo a trabajar, a sacar producción, o a una fábrica a sacar producción. Es una generación de creación, de creadores de talento, de generadores de ideas. Y eso es lo que realmente va a dar riqueza, ¿vale? Y en lo que va a consistir el siglo XXI va a ser precisamente en eso, en la creación de nuevas ideas, en la creación de riqueza. Entonces, son valores muy importantes. Tú ten en cuenta que incluso la NASA te lo dice. Fruto de esta generación Z será el primer hombre que pise Marte. Incluso algún otro lugar del sistema solar, ¿no? Entonces, fíjate hasta qué punto tiene poder esta generación y creo que no le estamos sacando el valor que realmente se merecen. No, desde luego que no. Entonces, a estos chicos, ¿qué les podemos decir? Porque verdaderamente el concepto que hay de estos niños en la sociedad, a nivel general, es que ni quieren estudiar ni quieren trabajar y se les dice ninis. Claro. Pero, ¿qué le podemos decir a estos chicos? Pues yo antes de decirle a los chicos les diría a los grandes. Pienso que los estamos desaprovechando y pienso que la mayor crisis de este país no ha sido la crisis económica. La mayor crisis de este país es coger el capital humano que tenemos, la juventud, y despreciarla. ¿Y despreciarla por qué? Primero, y en esto voy a ser polémico, pero no soy el primero que lo dice, tenemos un sistema educativo de hace 2 siglos, caduco, diseñado para una era de revolución industrial. Y nosotros hemos criado en ese sistema educativo. A nosotros nos ha funcionado, pero es que a ellos está visto que no les funciona. El sistema educativo de hoy no descubre los talentos, les obliga a hacer cosas que no están de acuerdo con su placer, les impide la creatividad, es muy tosco. Yo incluso a mi mentora lo llamaba castroeducación. Mi mentora Valeria Aragón le pone ese nombre, castroeducación, precisamente por eso, porque impide que los chicos desarrollen su imaginación y su potencial y puedan desarrollar nuevas ideas. Las ideas se las damos ya. Y ellos lo único que tienen que hacer es aprenderlas, interiorizarlas y creérselas. Y es que muchas de ellas es que ni se las creen. Entonces, en ese sentido, lo primero que tendríamos que hacer es intentar identificar cuáles son sus talentos y a partir de ahí hacer lo posible para que esos talentos se desarrollen, se potencien y luego los pongamos al servicio de la sociedad. Esa es la riqueza de un país y esa riqueza lo estamos despreciando. Y cuando decimos, es que hay muchos niños que son ninis, no quita que ellos no tengan su responsabilidad, porque ellos también son responsables de su situación. Y tú sabes que dentro del coaching lo primero que le damos al cliente es responsabilidad sobre su vida. Entonces ellos son responsables de su situación. Pero no por ello tenemos que quitarnos nosotros también la responsabilidad que tenemos sobre ellos. Y es cierto que habría que hacer algo para recuperar a esos chavales y que ese valor lo aportasen a la sociedad, nos lo diesen devuelto. Pues muy interesante, la verdad es que sí, es un tema súper interesante y sobre todo ahora que estamos en época de estudios, final de curso y demás. Claro. Y bueno, pues nos viene muy bien como reflexión, no solamente a los chicos, sino también a nosotros como padres. Sí, sobre todo porque es una época de broncas y de jaleo en casa y de vaya notas que me traes. Y siempre, yo siempre lo digo, intenta ponerte en su lugar. Vamos a ser empáticos y vamos a ver qué pasa por su cabecita y qué pasa por su corazoncito antes de emitir un juicio. Bueno, pues después de escuchar a don José Manuel Valadés, como ya sabéis, es filósofo, experto en coaching, también es el gerente de la Academia Cenia en Socuéllamos, nos vamos a ir directamente con una serie de preguntas que tenemos de todos nuestros oyentes a través de nuestra señal 93.2 FM La Mancha y por supuesto también a través del Facebook y bueno, las redes sociales. Bueno, nos vamos con Víctor de San Clemente que nos dice, en casa tenemos graves problemas con el móvil porque siempre lo lleva encima, incluso cuando estamos comiendo. No puede pasar un minuto sin estar con el móvil. Eso afecta a sus estudios y a su rendimiento y por eso se lo hemos tenido que quitar en varias ocasiones con los enfados y problemas que se derivan de ello. ¿Qué se puede hacer en este caso? Pues evidentemente es un problema que no tendrá solamente Víctor, ¿será? No lo tendrá Víctor, lo tendrá prácticamente el 80% de los padres hoy en día o más, ¿no? Tú ten en cuenta lo siguiente, yo por ejemplo te lo voy a poner desde la perspectiva de madrileño, ¿no? Yo soy madrileño y entonces cuando eras pequeño ya te decían, cuando subas primero al autobús tienes que dejar bajar antes de subir y cuando estés dentro del autobús, si hay una persona mayor, una embarazada, tienes que ceder del sitio, ¿no? Es decir, había unas normas y esas normas te las iban enseñando, que son normas de civismo, ¿no? ¿Vale? Nosotros
hemos recibido la tecnología, pero nos la han tirado la tecnología, pero nuestros padres no nos han enseñado a usar esa tecnología porque no existía cuando ellos estaban, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, si te das cuenta, tú atiendes antes al que te llama por teléfono que al que tienes enfrente. Estás hablando con una persona, te suena el teléfono y pones a esa persona en espera para atender al teléfono. Estás en la cola del banco, te va a tocar a ti, suena el teléfono y la persona que está en la ventanilla del banco coge el teléfono antes de atender a ti. Y tú le dices al del banco, la próxima vez no vengo aquí en persona y no voy a dignarme a presentarme ante ti, sino que te voy a llamar por teléfono para que me atiendas antes. Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que somos nosotros los primeros que hemos inculcado esos malos vicios en los chicos. Somos los primeros que estamos en la mesa con el móvil. Estoy de acuerdo. Entonces, lo que tendríamos que hacer, ojalá alguien se entretuviera a escribir un decálogo de normas de comportamiento, igual que lo hay en la mesa, en una boda, protocolo, etcétera. Tenía que existir un decálogo de uso del teléfono móvil. Y ese uso del teléfono móvil, tomarlo como las normas de educación que nuestros abuelos nos inculcaban a nosotros y nuestros padres nos inculcaban a nosotros. Y a partir de ahí, esas mismas normas, respetarlas nosotros y que nuestros hijos, simplemente en nuestro reflejo, ya las asuman y las aprendan como tales. Es muy difícil decirle a un hijo, suelta el móvil, cuando lo tienes tú en la mano. Sí, la verdad es que es muy difícil y además es un vicio, yo creo. También. Ya es un vicio. Tienes el móvil y está, ay, que tengo que mirar, que tengo, a ver qué, no, o sea, claro. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, nos vamos con nuestra pregunta más. Por aquí tenemos a Silvia de Villarrobledo y nos dice que su hija, pues que acaba de aprobar la EBAU, pero que tiene un grave problema ya que no sabe qué quiere estudiar. ¿Qué hacer ante este problema? ¿Cómo pueden decidir? Pues, ¿O cómo puede enfocar su problema? Me podría tirar horas hablando de esto porque además llevo toda la semana trabajando con los chicos. Es que es muy difícil. Porque el problema es que en esas edades es muy difícil. Ellos estudian, porque les decimos que tienen que estudiar. El problema es que no saben para qué. Es decir, tú tienes que estudiar. ¿Has terminado la ESO? Estudia bachillerato. ¿Para qué? Tú estudialo. Ya. Llegas, ahora tienes que ir a la universidad. ¿Para qué? Tú vete a la universidad. ¿Qué te da la nota? Mira, esto que tiene salidas. Es decir, los chicos les bombardeamos con lo que tienen que hacer, pero nunca les damos la oportunidad de que elijan ellos lo que tienen que hacer. Y que aparte yo pienso y te interrumpo, tienen una edad que no tienen las ideas claras para saber lo que van a querer en la vida. Habrá chicos que sí, pero hay otros chicos que no. La gran mayoría no, y por una razón, porque desde pequeños no nos hemos interesado en cuáles son sus talentos y sus círculos de interés. Ellos, tú ten en cuenta que además es una especie muy distinta a nosotros. Igual que nuestros abuelos o nuestros padres cogen el telediario y se pegan todas las noticias, desde la primera hasta la última, y luego el telediario de la noche, que es exactamente igual que el de la mañana, hacen exactamente lo mismo. Los chicos no, los chicos seleccionan la información. Y los chicos ahora mismo tienen Netflix, tienen una serie de herramientas donde ven solo lo que quieren ver. Vamos a investigar cuáles son sus círculos de interés, qué realmente les conecta con sus pasiones, con sus emociones y con sus intereses. Y desde primaria, habría que ya identificar cuáles son los talentos que tiene ese alumno para en la educación írselos desarrollando y que él mismo desde su elección, no desde el que elija la sociedad por él, pueda decantarse en ejercer una profesión que le dé valor a su vida y que dé valor a la sociedad a través de lo que está haciendo. Entonces, es muy normal que llegue una alumna en segundo de bachillerato con su nota de PAEG y todo y resulte que no sabe qué carrera elegir porque jamás se ha preguntado esa chica para sí misma ¿dónde me veo yo dentro de 10 años? Muy difícil. Lo primero que le recomendaría, de una manera muy rápida y sin enrollarme mucho, que este alumno en particular se pregunte eso. ¿Dónde me veo yo dentro de 10 años? ¿Cuál sería mi trabajo ideal? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué valor tengo y qué valor puedo aportar a la sociedad? Eso le puede ayudar a tomar una decisión. Pues nada, pues ahí queda dicho también para los chicos que tienen esa duda, que son seguro que muchísimos. Y bueno, otra preguntita, vamos a ver. Hay chicos que, bueno, pues por el desarrollo que han tenido en su sociedad, en su familia durante toda la vida, desde que nacieron, pues no han tenido necesidades. No han tenido necesidades de trabajar, necesidades de estudiar, pasan de todo y no se quieren responsabilizar a lo mejor de lo mucho que le ha costado al papá o a la mamá llevar a cabo un negocio en el que tienen pues un negocio ya implantado donde se pueden desarrollar todo tipo de actividades propias de ese negocio. Entonces estos chicos que se les suele llamar niños de papá y mamá, sí. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué podemos hacer con estos chicos?
pues aunque tengan unas ventajas con respecto a otros niños que tengan otro tipo de necesidad, pero son de la misma generación con los mismos valores y las mismas identidades. Es decir, yo he tenido alumnos que sus padres tienen empresa, tienen negocio y tú le preguntas, bueno, tú lo tienes fácil porque tú el día de mañana te puedes a trabajar con papá. Y no quieren, porque precisamente lo que hace su padre no le gusta o no le conecta con el placer, como estamos diciendo. Y eso da lugar a muchos conflictos dentro de la familia, porque el padre, su ilusión, ¿no?, es que el hijo herede el imperio o el patrimonio que le ha generado durante su vida. Pero es que el hijo lo rechaza porque no le conecta con el placer, no le conecta, como estamos diciendo, con su autorrealización. Entonces, en ese sentido, tiene que haber una doble aceptación. Una doble aceptación por parte de los padres en decir, mi hijo no quiere esto, ¿vale? Pero también una doble aceptación por parte del hijo en decir, me honra mucho que mi padre quiera que yo coja su relevo y por otro lado tengo que estar muy agradecido a todo el esfuerzo que han hecho mis padres para que yo no tenga que pasar esas necesidades. Entonces, como siempre decimos, no ver las cosas desde el rechazo, que ya lo hemos dicho más de una vez, siempre verlo desde la aceptación. Es decir, tendré que aceptar que mi hijo no quiera esto para su vida porque no le hace feliz. Y lo que quiere un padre para su hijo es la felicidad de su hijo, ¿no? Entonces, hay que saber verlo desde la aceptación. Pero el hijo también tiene que saber agradecer y reconocer el esfuerzo que han hecho los padres porque, evidentemente, muchas veces, como hemos nacido con ellos, no lo sabemos valorar. Y para aprender a valorarlo también tiene que haber una buena comunicación, pero no desde la razón, sino desde el sentimiento. ¿Cómo me hace sentir el pensar que mi hijo no quiere esto, con lo que yo lo amo, ¿no? Y el hijo tiene que darse cuenta de esa razón, que uno que ha montado su empresa es como otro hijo que ha tenido, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, el hijo tiene que agradecer al padre lo que ha hecho y luego, por otro lado, también verlo desde el amor, no desde el rechazo. Lo entiendo perfectamente. La verdad es que estén en el mismo negocio del papá o de la mamá o no estén, lo importante es que el chiquillo sea feliz y se desarrolle como persona y como profesional. Claro. Bien en ese ambiente o bien en el ambiente que él mismamente elija. Claro que sí. Pues nada, José Manuel, pues llegamos hasta aquí. Este es el final. Sí que quiero decir que enseguiditas vamos a estar con Mar Delgado, concejala de Desarrollo Empresarial en Socuéllamos. Y bueno, vamos a hablar de la segunda feria de muestras multisectorial que se va a celebrar este próximo fin de semana en la explanada de la Torre del Vino, en la cual don José Manuel va a tener una ponencia, claro que sí. Así que cuéntanos ya como último cuál va a ser tu desarrollo en la propia feria y en qué va a consistir esa ponencia. Sí, pues afortunadamente vamos a poder estar presentes también en la feria de nuestra localidad, ahí en Socuéllamos. Precisamente, pues, hombre, ya todos los oyentes que nos ven o nos escuchan en tu radio, pues también pueden acercarse allí a conocernos en persona, hacernos sus preguntas, sus valoraciones, sus inquietudes y sobre todo conocer un poquito a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos, porque como tú estás haciendo esta divulgación gracias a tu radio, pero es cierto que mucha gente no conoce el coaching, ¿vale? Y pueden acercarse precisamente a hablar de ello. Sí que vamos a hacer una pequeña ponencia precisamente para divulgar qué es el coaching y sobre todo de cara a todas las empresas que estén allí, cómo el coaching puede beneficiar a su empresa, a sus trabajadores y a la manera que tienen de producir y de gestionar sus recursos, ¿no? Y entonces, pues, pienso que va a ser un buen escaparate porque va a haber grandes empresas, gran afluencia de público y entonces que se dejen caer para allí. También tenemos un vinete de la tierra, por supuesto, para amenizar un poquito la jornada. Para ofrecer. Bueno, pues en breve estaremos hablando precisamente de la segunda feria de muestras multisectorial que se va a celebrar en Socuéllamos y nada, pues allí estaremos. Queda dicha, queda la invitación y seguro que va a ser pues un éxito total. Así que nada, muchísimas gracias, José Manuel, y será hasta el próximo jueves. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues por ahora vamos a hacer un breve descanso, vamos a poner una cancioncita, un tema musical y en breve estaremos con la entrevista con doña Mar Delgado, concejala de Desarrollo Empresarial en Socuéllamos. Muchísimas gracias y en breve estamos de nuevo aquí.